propiedades de lujo, prendas de marca y buena comida. Estas solo eran algunas de las tantas cosas que disfrutaban por ser uno de los líderes de la MS-13 en Los Ángeles. Elmer Canales Rivera, más conocido como el Croc de Hollywood, fue uno de los hombres más temidos de todo el continente americano hasta su detención en 2023. Quédate hasta el final para conocer cómo fue su vida, sus mayores pecados y lo que hizo para convertirse en una de las figuras más grandes y temidas de El Salvador. Antes de empezar, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras fantásticas historias. Hablar de Elmer Canales Rivera es remontarnos a los inicios de la Mara Salvatrucha o MS-13. En el 2022, mientras estaba recluido en el penal de Apanteos, el Croc fundó junto a Enrique Enríquez y otros criminales la primera cúpula de la pandilla llamada Ranfla, la cual creció y se consolidó en los años posteriores como el organismo de dirección nacional de la MS-13. El Croc, nombre por el cual muchos lo llamaban, no solo era miembro de la Ranfla, la junta de mano histórica de la MS-13, también era uno de los 12 miembros originales denominados asimismo como los 12 apóstoles del diablo, siendo el diablo el marero Borromeo Enrique Enríquez, más conocido como el Diablito de Hollywood, el cual se consideraba el máximo líder de la MS-13, pero esto fue hasta que cambiaron su nombre oficialmente a Mara Salvatrucha. A diferencia de las clicas, la Ranfla era la que tomaba todas las decisiones importantes de la MS-13, desde los montos de las extorsiones, los castigos a los traidores y los pactos que debían establecer con otros. Bajo este contexto, el Croc es considerado por muchos como el segundo al mando de la MS-13. Además, tiene un amplio récord y diferentes casos abiertos y judicializados en El Salvador, junto a otros cabecillas que han sido procesados ya estando presos. Pero la vida delictiva de Canales Rivera fue más allá. En su extenso archivo se podía hallar secuestros, homicidios, tráfico de objetos prohibidos y extorsión, además de formar parte de la máxima cúpula nacional de su pandilla. Su primera detención se remonta al año 2000 a sus 24 años, cuando participó junto a 2 ex policías en el secuestro de un matrimonio, en un caso conocido como Costa Azul. También fue uno de los 30 reos de alta peligrosidad que fueron trasladados de una cárcel de máxima seguridad en 2012 como parte del acuerdo al que había llegado el presidente con los pandilleros. Mientras esto ocurría en El Salvador, Estados Unidos perfilaba a Canales Rivera como uno de los hombres más peligrosos para su nación, y para el 2015, el Departamento del Tesoro lo incluyó en la lista de criminales transnacionales y le congeló todos sus bienes e inmuebles que podría tener en suelo norteamericano. 3 años después de esto, el Croc fue sacado bajo custodia policial bajo el pretexto de ser interrogado como parte de un proceso de investigación. Pero hay quienes aseguran que todo se trató de un trato entre la Ranfla y la policía. Luego, cuando cumplía su sentencia en prisión, fue liberado de forma secreta y legal por el gobierno de Bukele en 2021, como parte de un pacto que estaba en vigencia entre el gobierno y las maras. Pero las consecuencias de este pacto se evidenciaron un año después, llevando al presidente a ponerle fin a su reinado. Si te está gustando el video, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sin más, regresemos al video. Canales Rivera cumplía con una condena de 40 años, dictada en 2020 por 2 homicidios, y también debía cumplir otro año por tráfico de objetos en la prisión. Sumado a eso, el gobierno de Estados Unidos había solicitado su extradición, acusándolo de conspirar para proporcionar material a otros grupos delictivos y cometer actos que trascendían las fronteras. Pero 4 meses antes de que la extradición fuera autorizada en 2021,
el gobierno de Bukele le permitió escapar. Según las investigaciones, en su huida colaboraron activamente dos funcionarios: el viceministro de Seguridad y Justicia, Osiris Luna, quien además fue el director general de centros penales, y también el director de la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social, Carlos Marroquín, quien fue el enlace oficial entre el gobierno y las maras desde mucho antes de la entrada de Bukele hasta al menos marzo de 2022. Una vez libre, el Croc vivió por un tiempo en la capital salvadoreña en un lujoso departamento de la colonia Escalón Atla 510, cuyas rentas ascendían a más de $2,000. Luego se fue a Guatemala y posteriormente a México. Los medios pudieron reconstruir su salida gracias a las fotografías publicadas en redes sociales por Jesse Chávez, su pareja, quien lo visitaba en prisión desde el 2009. A Chávez también se le imputaron cargos por secuestro y asesinato en la década pasada, por lo que pasó más de 4 años en prisión. En uno de los casos, la víctima fue un hombre con quien supuestamente se involucró en una relación sentimental. El Croc se enteró de su infidelidad y, como venganza, ordenó secuestrar y dar de baja al amante, para lo cual involucró a la misma mujer. Las acciones del gobierno salvadoreño llevaron a Estados Unidos a expresar sus dudas sobre los tratos hacia los mareros, pero los mismos se han mantenido en silencio, dando a entender su postura para orquestar la fuga del Croc. En marzo del 2022, muchos ya hablaban de una posible ruptura entre el gobierno y las maras, pero este fin solo se confirmó por una acción de la MS-13. La Ranfla Nacional consideró que el gobierno había violado los acuerdos vigentes y, como venganza, cometieron una masacre en la que murieron 87 personas en un solo fin de semana. Como respuesta a la embestida de la pandilla, Nayib Bukele puso en marcha su plan para erradicar por completo a las maras, implantando un régimen que le daba más poder a las autoridades nacionales. Con esta decisión también aparecieron nuevas leyes, prohibiciones e infraestructuras carcelarias. Las maras estaban siendo diezmadas en el país, acción que fue correspondida por las autoridades de otros países como Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos, quienes habían comenzado con una intensa persecución a los mareros que huían hacia sus territorios. Canales Rivera no fue la excepción. El líder fundador de la violenta pandilla fue capturado tras 2 años en libertad, esta vez por la justicia estadounidense. Según las autoridades, el hombre se había establecido en México cuando fue detenido, pero no se ha detallado en dónde fue capturado y bajo qué mecanismo llegó a Estados Unidos. El Croc será juzgado en un tribunal de Nueva York por múltiples cargos, los cuales incluyen tráfico y extorsión. Todos estos delitos están relacionados con su dirección de las actividades criminales dentro de la MS-13 en Estados Unidos, El Salvador, México y demás países americanos. Elmer Canales Rivera se une a 12 de los 14 máximos líderes de la Mara Salvatrucha que están cumpliendo condena en Estados Unidos y El Salvador, algunos de los cuales deberán cumplir sus largas condenas en un centro penitenciario salvadoreño antes de ser extraditados al país norteamericano. Hemos llegado al final. ¿Conocías la historia de Elmer Canales Rivera, alias El Croc de Hollywood? ¿Qué opinas de su captura y los tratos que sostenía con el gobierno salvadoreño? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Hasta el próximo video.